sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Aleluya, muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana me encuentro nuevamente desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Pero antes de iniciar con esta enseñanza, quisiera dar el número de teléfono por si alguien desea comunicarse, si tiene alguna necesidad de oración, un comentario, lo puede hacer al 323-595-6357, 323-595-6357, esto es aquí en el área de Los Ángeles, California. Pero si te encuentras en México, en Tijuana, Tecate, ciudades circunvecinas, puedes hacerlo comunicándote con la hermana Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Aleluya. Y pues en esta mañana vamos a entrar ya prácticamente a la recta final de esta serie de estudios que hemos venido realizando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Ya estamos en el capítulo 5, nada más nos queda prácticamente la mitad del capítulo 5 y el capítulo 6. Y ya terminamos. Amén. Ha sido de gran bendición. Yo sé que este entendimiento que hemos estado obteniendo en este estudio verso por verso de principio a fin de esta carta a los Gálatas, pues es muy diferente a quizás como lo habíamos entendido anteriormente. Amén. Pero vamos a hacer una pequeña oración para entrar ya de lleno en este estudio. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu gran amor, tu gran bondad y por tu gran misericordia, y te pedimos, oh Dios eterno, porque nos declaramos necesitados, que nos limpies de toda transgresión a tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, tu Hijo amado, te pedimos también, Señor, que seas tú quien nos continúe ayudando, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, Señor, para que podamos entender correctamente, bendito Dios, estas palabras que fueron escritas, Señor, hace casi 2000 años, para una cultura muy diferente a la nuestra, oh Dios eterno, en un idioma totalmente diferente al nuestro, pero tú eres Dios poderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas entender estas palabras de la misma manera, Señor, que las entendieron los que fueron los recipientes de estas palabras, eterno Dios. En el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias, eterno Dios, y a ti damos toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí. La semana pasada nos quedamos en el verso 10 del capítulo 5 de esta carta a los Gálatas, donde dice el apóstol Pablo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y aquí el apóstol Pablo, él les está preguntando, bueno, si yo aún predico la circuncisión, entonces, ¿por qué padezco persecución? O sea, recordemos lo que aprendimos en el capítulo 1, amén, de esta carta a los Gálatas. El apóstol Pablo se salió de ese sistema religioso en el que vivía como fariseo. En el judaísmo ortodoxo, la circuncisión que se practica actualmente ya no es esa circuncisión ordenada a Abraham. Ya no,
esta ya es una circuncisión muy diferente, la circuncisión rabínica, ya que se le fue agregadas muchas cosas a partir de lo que sucedió con el imperio griego. Amén, ya aprendimos de eso, ¿verdad? ¿Por qué se ordenó que ahora esas circuncisiones se tuviera que cortar más piel? ¿Recuerda usted? A causa de lo que sucedió precisamente durante el imperio griego, en donde sabemos que los griegos pues establecieron en las ciudades conquistadas, establecían gimnasios, establecían templos para que sus soldados pues de alguna manera se mantuvieran entretenidos y no quisieran volver a sus ciudades. Y entonces esa peculiaridad que existía en esos gimnasios griegos del siglo I, ¿verdad? En donde se metían o tenían acceso a esos gimnasios, pero tenían que entrar de una manera totalmente desnuda. Así funcionaban las cosas en esos gimnasios totalmente desnudos. Y había ciertos judíos que querían entrar a la moda griega, ¿no? Y también querían entrar a los gimnasios. Pero resulta que los judíos pues tenían una peculiaridad en sus cuerpos. Tenían la circuncisión. Y para los griegos, hermano, el que alguien se tuviera que cortar un pedazo de piel significaba como pertenecer a culturas atrasadas. Para ellos no podían entender eso, cómo alguien podía cortarse un pedazo de piel. Y entonces estos judíos que tenían en su cuerpo la señal de la circuncisión, pues ellos querían entrar en la moda griega, porque estos judíos eran circuncidados al 8º día de nacidos. Así como lo dicta la ley, como le fue ordenada a Abraham. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos judíos? Porque esos judíos querían estar ahí en los gimnasios, metidos ahí en los gimnasios. Pues dice, según lo que está escrito en el libro de los Macabeos, en 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, dice que revertían su circuncisión. Oiga, yo no sé la verdad cómo le harían. Solo dice en estos libros de los Macabeos dice eso, pero yo no sé cómo le harían para revertir la circuncisión. Entonces, dado que se estaba dando eso, los rabinos estipularon que de ese momento en adelante, pues se iba a cortar ahora más piel. ¿Para qué? Para que de esa manera ahora fuera imposible revertir la circuncisión. Oiga, entonces, pero ese ya fue más que nada un mandamiento dado por hombres. Los rabinos, no así la circuncisión ordenada a Abraham. Entonces, ese tipo de circuncisión es la que se realiza ahora en el judaísmo ortodoxo. Pero ya es una circuncisión ordenada por hombres, ya no es la misma que le fue ordenada a Abraham. Entonces, el apóstol Pablo se sale de ese tipo de circuncisión, porque el apóstol Pablo pues, quizás había sido circuncidado de esa manera también, ¿verdad? Cuando era niño. Pero él entiende que esa ya no es la circuncisión ordenada por Dios. Y además, si se empezaba a obedecer el hacer la circuncisión, por ejemplo, a un gentil, que a un gentil se le hace ya en una edad adulta, entonces eso significaba que no solamente tenían que obedecer ese mandamiento en cuanto a la circuncisión, sino todos los mandamientos ordenados por los rabinos. O sea, esto ya se había hecho un sistema religioso, todo un sistema religioso. Entonces dice el apóstol Pablo, si yo aún predico la circuncisión, entonces, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. El apóstol Pablo dice, si yo siguiera haciendo las circuncisiones rabínicas todavía, no sería perseguido. Pero el apóstol Pablo dejó de hacer esas circuncisiones según el rito de Moisés, porque así se le llamaba, ¿va? Según el rito de Moisés, según ese sistema. Y dice Pablo en Gálatas 5:12, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahí está, mire, ¿sí? Como diciendo, pues mejor que ya se corten todo, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los que estaban promoviendo esa circuncisión? Aquí vemos que el problema no era con gente judía, porque los judíos, mire, los judíos no andan promoviendo la circuncisión. Ellos saben
que se tiene que realizar al 8º día de nacido entre los judíos. Entonces, ¿quiénes eran los que andaban promoviendo esta circuncisión? ¿Quiénes eran? Pues los conversos, los ex gentiles, los prosélitos, aquellos que se tenían que hacer la circuncisión en una edad adulta al convertirse al judaísmo. Y de repente, pues, estos ex gentiles, estos prosélitos, se empezaron a vestir de judíos y empezaban a sentirse más judíos que los mismos judíos. Entonces ese era el problema que traía el apóstol Pablo contra estos prosélitos, no tanto con las autoridades rabínicas, sino con los mismos conversos, con los prosélitos. Por eso él dijo en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Y de hecho, en este movimiento de las raíces hebreas, hermano, ¿quiénes son los que están causando más conflicto? Pues los mismos conversos, a los cuales el apóstol Pablo les dijo, ellos diciendo que son maestros de la ley, no saben ni lo que hablan. Oiga, hay quienes se visten con todo atuendo judío y se sienten hijos de Moisés personificados y con una actitud tan arrogante que es triste, muy triste verlos. Pero continúa diciendo Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ten cuidado de no por decir que soy libre de cualquier sistema religioso, yo ya no me someto a nadie. Pues ten cuidado de no tomar una actitud arrogante, de decir a mí nadie me enseña, yo soy como el llanero solitario. Ten cuidado con eso. El apóstol Pablo nos dice, sométanse los unos a los otros en el amor del Señor. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, y muchos se toman de esto y dicen, ¿ya ves? Ahora solamente necesito amar a mi prójimo como a mí mismo y así ya he cumplido toda la ley. El problema con esto, hermano, es que se piensa que esto de amar a tu prójimo como a ti mismo es tan simple, es tan sencillo, pero no. Esto, hermano, tiene gran profundidad. Gran profundidad. Si verdaderamente se amara al prójimo como a uno mismo, sí, así como está escrito, con eso cumplirías toda la ley. El problema es que no se ha entendido la profundidad. No se ha entendido todo lo profundo que está en este mandamiento. Dice el verso 15 de Gálatas 5. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más leemos, ¿verdad? Andad en el espíritu. ¿Y qué es andar en el espíritu? ¿Qué es andar en el espíritu? ¿Es andar hablando en lenguas? ¿Es andar saltando, andar brincando, andar cayéndote? ¿Eso será andar en el espíritu? Pues no realmente, hermano. Andar en el espíritu es andar en las palabras que son vida, andar en el espíritu, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es andar en el espíritu es andar en la Torah, es andar en su palabra. Alguien, de hecho, esta semana en uno de los videos que subí a YouTube, en donde hablo acerca de quién es el pueblo de Israel actualmente, alguien subió un comentario y decía que si ahora ya todo es solamente a través de Cristo Jesús, ¿por qué nosotros tenemos que hablar tanto de lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Y yo le contesté, le digo, ¿sabes por qué? Porque resulta que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios que el mismo Jesús tomó como base para sus enseñanzas. Por eso tenemos que hablar del Nuevo Testamento, porque Jesús, sus enseñanzas estuvieron basadas en las únicas escrituras que existían en su época, que es el Antiguo Testamento. Por eso. Ya no contestó nada. ¿Por qué? Porque, hermano, ahí se botan todo argumento humano. Pero dice Gálatas 5:17. Bueno, entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Es andar en su palabra. Es estar guardando su palabra. Es estar guardando lo que está escrito en la ley de Moisés, porque esa es la palabra que permanece para siempre. Andar alejado de la Torá
Eso es andar en la carne. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿se dan cuenta por qué existe tanta confusión? Porque si se piensa que el espíritu es una cosa y la ley escrita es otra cosa, entonces nos dicen en el cristianismo que si andas por el espíritu, entonces no vas a andar guardando la ley de Moisés, guardando la Torah. Entonces es una contradicción. Si la ley es espiritual, entonces una vez más, ¿a qué ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Pues a la ley oral, hermano. Si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados por la Torah escrita, entonces no te vas a someter a las leyes de los hombres, porque eso es lo que es la ley oral, ¿verdad? Las leyes y mandamientos de hombres. Romanos 7:14, oiga lo que dice aquí. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y cuál ley? La ley escrita, la Torah, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oiga. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, el apóstol Pablo habla de las obras de la carne y da esta lista de pecados, donde dice que estas acciones son pecado. ¿En dónde dice esto? En la Torah. El apóstol Pablo dice en Romanos también, dice, yo no conocía qué es la codicia, sino es porque la ley dice, no codiciarás. Entonces, entre más estés en la Escritura, más andarás en el Espíritu. Pero si no estás en la Escritura, si no estás en la Torah, vas a estar muy susceptible a las tentaciones del mundo y vas a andar consume y consume, codicia y codicie, y trabajar para pagar y pagar lo que te dijeron que necesitabas, y finalmente te darás cuenta que no lo necesitabas porque sigues codiciando otras cosas. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada en la ley escrita ni en la ley oral que pueda contradecir estos aspectos básicos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oiga nada más. Entonces, Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y de hecho, recordemos lo que el Señor le ordenó a Josué, ¿verdad? Ya en Josué 1:8, donde le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga nada más. De hecho, también en el Salmo 1, si lo lees, muchas veces se lee este Salmo 1, hermano, pero en realidad no se entiende lo que está escrito, porque aquí está claro, mire. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vea lo que dice el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y cuál es esta ley? Pues la misma que le dio a Moisés. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está, mire, lo que habla de la ley. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué se nos enseña en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente lo contrario? No es que no se nos lea este salmo, sí se nos lee.
Se lee que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y aquí están los resultados de alguien que hace eso. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero entonces, ¿esto ya quedó sin efecto? Lo que produce el guardar la ley y meditar en ella de día y de noche, el deleitarse en la ley de Dios, ya los efectos ya no los produce. Porque eso es lo que se enseña, hermano, en muchas iglesias. Que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, sí, pero no se ha entendido bien esa frase de Romanos 6:14, hermano, Ya no se ha entendido correctamente. ¿Por qué? Porque resulta que la interpretación que se nos enseña va totalmente en contra de lo que está escrito. Oiga, y para que una interpretación de la palabra de Dios se considere ser correcta, esta interpretación tiene que ir en total acuerdo con otras partes de la Escritura. Ahora, si esta interpretación está totalmente en contra, entonces quiere decir que la interpretación es incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice él mismo. Su palabra no se tiene que contradecir. No, tiene que ir todo en total acuerdo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar nuevamente el número de teléfono. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Para mayor información, te puedes comunicar al 323-595-6357. 323-595-6357. Eso es aquí en el área de Los Ángeles y en la ciudad de Tijuana y ciudades alrededor. Puedes comunicarte al 664-471-0233. 664-471-0233 con la copastora del ministerio allá en Tijuana, la hermana Marta Bovedano. Entonces vea, que da su fruto, ¿qué dice en el Salmo 1? El fruto del Espíritu. ¿Quieres dar fruto? Plántate en la palabra y entonces vas a dar fruto. Entonces, ahí termina prácticamente el capítulo 5. Ahí termina el capítulo 5. Pero vamos a ir avanzando al capítulo 6. No lo vamos a acabar en este programa, sino hasta la próxima semana, pero vamos a dar inicio. Amén. Capítulo 6 dice, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si ves a uno de tus hermanos que ya sabes que está en pacto con Dios, y le ves, por ejemplo, ya que tú tienes el conocimiento de, por ejemplo, lo que son las leyes alimenticias, ¿verdad? Que esto es palabra de Dios, hermano. Ya hemos explicado esto en programas anteriores, ¿verdad? Que esto se ha malinterpretado en mucho pueblo cristiano, y que ahora se cree más a las palabras de un hombre, por ejemplo, las palabras de Pablo, le hemos hablado de esto en 1 Corintios capítulo 10, donde él dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivo de conciencia. ¿Y qué es lo que se vende en la carnicería? Pues de todo, carne de cerdo, mariscos, todo eso se vende en la carnicería. Y ahora Pablo dice que de todo podemos comer. El problema con esa interpretación, hermano, es porque se toma que Pablo ahora ya nos da permiso. El problema con esa interpretación es que va totalmente en contra con lo que está escrito en la palabra de Dios, en Levítico 11 y en Deuteronomio 14, porque ahí Dios prohibió a su pueblo comer carne de cerdo. Lo puedes leer, hermano. Levítico 11 y Deuteronomio 14. También prohibió a su pueblo comer carne de cerdo y mariscos. Oiga, eso es palabra de Dios. Esa es la palabra que dice Isaías 48 que debe de permanecer para siempre. Porque esa es la palabra que existía cuando Isaías está diciendo eso. ¿Cómo es que ahora Pablo viene y dice, ¿saben qué? Yo les doy ahora ya permiso de comer cualquier cosa. ¿Será que Pablo es mayor que Dios? ¿O quién es Pablo? Pues Pablo es un hombre de carne y hueso, o fue un hombre de carne y hueso, al igual que tú y yo. ¿Será que Pablo fue el que hizo los cielos y la tierra? Pues no. Y entonces, ¿cómo se atreve Pablo? Es como si Pablo dijera, ¿saben qué? Mire, yo sé que Dios allá en el principio
Él prohibió comer carne de cerdo y mariscos. Pero ¿saben qué? Dios ya está muy viejito, ya no sabe ni lo que ordenó. Y yo creo que ya hasta tiene Alzheimer. Pero no se preocupe. Yo, Pablo, yo les doy permiso de que ahora pueden comer cualquier cosa. ¿Será que Pablo, hermano, se atrevió a levantarse en contra de lo establecido por el Padre? ¿Será que así es? Pues mire, aunque usted no lo crea, esa es la manera en que se ha creído en la mayoría del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque ahora se le hace más caso a las palabras de Pablo que a las palabras de Dios. ¿Pero será que eso es así, hermano? ¿O será que las palabras de Pablo se han estado malinterpretando y torciendo? Exactamente, mi hermano. Y no lo digo yo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. Lo dice Pedro en su segunda carta 3, 15 y 16, ¿verdad? Ahí lo dice. Dice que las palabras, las epístolas de Pablo se han torcido por personas indoctas, personas ignorantes. Eso es lo que ha sucedido, hermano. Entonces, si tú ves, según lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si tú ves a uno de tus hermanos que ya sabes que está en pacto con Dios, pero le ves comiendo unas carnitas michoacanas, tú no te puedes quedar callado. No puedes hacer eso. Pero ¿qué debes hacer? Dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es un mandamiento. O sea, tienes que ayudarle con humildad, animarle, ponerte en su lugar y ayudarle a que corrija su andar. No en juicio ni en condenación, porque tú puedes caer en lo mismo. Considérate a ti mismo al hablar con tu hermano. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, antes de andar juzgando las obras de otros, primero juzga tus propias obras, primero obsérvate a ti mismo. Gálatas 6:5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esto va en acuerdo con lo que dice Proverbios 23:23, donde dice: compra la verdad y no la vendas. O sea, ¿estás recibiendo enseñanza? Pues entonces es tu obligación moral delante de Dios el comprar esa verdad. Es decir, voy a ser partícipe al que me instruye de toda cosa buena. Tú tienes que compensarle a esa persona lo que has recibido, pero el que enseña tiene prohibido cobrarte. Entonces, conforme a este estudio que yo te estoy dando aquí, yo no puedo cobrar ni un solo dólar por ello. Por eso se está dando gratuitamente. En ti está el que aceptes esta verdad. Da de gracia, o más bien, de gracia recibimos y de gracia damos. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bendito Dios. Aleluya. Entonces vea, hermano, Dios no puede ser burlado. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. Si siembras para tu carne, pues de la carne vas a segar corrupción. Pero si siembras para el espíritu, del espíritu vas a segar vida eterna. Por eso es que dice la palabra que el árbol se va a conocer por su fruto. Exactamente. El árbol se va a conocer por su fruto. Aquí no se trata de hablar bonito, de que te vean que eres bien espiritual. No, hermano, aquí el fruto es el que va a hablar por ti. Exactamente. El fruto es el que va a hablar por ti.
Porque tarde o temprano, hermano, alguien que está fingiendo, tarde o temprano, se le va a salir una por su boca que lo va a desenmascarar. Oiga, delante de los hombres. Sí, el que está fingiendo, hermano, porque como solamente está actuando, no es su naturaleza, entonces en cualquier momento, hermano, va a salir a luz su naturaleza, quien es verdaderamente. ¿Por qué? Porque no está viviendo naturalmente, está actuando. Entonces, por eso es que es necesario, hermano, examinar los frutos. Oiga, no tanto lo que habla en nuestra boca, sino los frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren andar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Oiga, aquí estamos hablando nuevamente de la circuncisión rabínica. Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, una vez más, en la época del apóstol Pablo, hermano, se estaba haciendo la circuncisión de acuerdo al rito de Moisés, ¿verdad? De acuerdo a la tradición de Moisés, porque esto ya se había hecho un rito, ya se había hecho toda una costumbre, un hábito. Esto de la circuncisión ya no era como la ordenada a Abraham desde un principio. Claro que para los que no entienden estos tecnicismos, hermano, se piensa que el apóstol Pablo está hablando de la circuncisión ordenada a Abraham. Y no, porque, hermano, la circuncisión, ciertamente lo dice el apóstol Pablo, ya no es la de la carne, sino la del corazón. Sí, pero esa circuncisión ordenada a Abraham, hermano, es un mandamiento de Dios. Oiga, es un mandamiento de Dios. Solamente que llegó un tiempo en el que se excusaban solamente porque tenían la circuncisión. Hacían mucho énfasis en esa circuncisión, pero no obedecían los mandamientos de Dios. Por eso es que en Romanos, que si Dios quiere es la próxima carta que vamos a empezar a estudiar, porque la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos son las dos cartas que más mal interpretadas han sido hechas en la historia del cristianismo. Oiga, ahí en la carta a los Romanos, ahí vamos a aprender también muchas cosas, muy interesantes. Amén. Por eso ahí habla también de la circuncisión. Bendito sea el nombre del Señor, pero no quiero meterme mucho ahí. Vamos a terminar ahorita esta carta a los Gálatas. Amén. Entonces, el apóstol Pablo aquí se refiere a ese rito de la circuncisión que se hacía en esa época, bajo la ley oral o bajo las tradiciones de los hombres. Entonces, los que quieren agradar a los hombres, dice Gálatas 6:13, dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ahí está, mire. Ahí está, hermano. Porque ni aun los que se circuncidan guardan la ley. ¿Y quiénes son los que se circuncidan? Está hablando de la circuncisión rabínica. De eso está hablando. Aquí está claro, hermano. ¿Con quién era todo este conflicto del apóstol Pablo? Con los que se circuncidan. Y si se tenían que circuncidar, ¿qué quiere decir esto? Que no habían sido circuncidados al octavo día, porque ellos se tenían que ir a circuncidar. Los judíos no tienen ese problema. Los judíos al octavo día de nacido, sus padres los llevan a las sinagogas y ahí los circuncidan. Entonces, ellos no tenían que ir a circuncidarse. Sin en cambio, los conversos, los prosélitos, estos sí tenían que ir ellos mismos a que los circuncidaran. Entonces, vea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que si no habían sido circuncidados al octavo día, pues no eran judíos. Eran descendientes de otras naciones, no sabían cómo guardar la ley de Dios dada a Moisés, no sabían cómo guardar la Torá, pues habían vivido fuera de Israel y viviendo en otras culturas.
Y es realmente de risa, hermano, cómo hay unos que se levantan y hablan de estos libros de tradiciones judías, de la Mishnah, de la Gemara, del Talmud, y que ni siquiera han ido a Israel y no tienen ni idea de lo que hablan, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y aquí hay que aclarar que en este tema no se está hablando del judaísmo tradicional. Ese no fue el tema del apóstol Pablo, sino de los que estaban promoviendo, de los que estaban torciendo y haciendo una falsa religión y que no sabían lo que estaban predicando. Todo el problema es con estos pseudo judíos que estaban promoviendo la circuncisión, pero que ni siquiera sabían de lo que estaban predicando. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, lejos esté de mí el echarme porras, de echarle porras a un sistema religioso para hacerle hijos de Dios. ¿Y qué es lo que los está atrayendo y haciendo hijos de Dios? La cruz de Cristo. Eso es lo que hizo posible que las multitudes fueran purificadas. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Oiga, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que entonces ya no hay que obedecer el mandamiento de Dios? No quiere decir esto, hermano. Lo que pasa es que como en ¿dónde es? No tengo la cita ahorita a la mano, pero hay una cita en el Nuevo Testamento en el que dice: si un incircunciso guarda perfectamente la ley de Dios, y un circunciso no la guarda, pues ese incircunciso te va a condenar a ti, que con la circuncisión en la carne deshonras a Dios. Oiga, entonces vea, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, no es una conversión formal a la religión judía de la época, sino que la gente realmente nazca de nuevo. Que realmente la gente entienda de que esto se trata de fe. De que realmente la gente entienda que se trata de la fidelidad al Señor, que se trata de ser fiel a lo que está escrito en la palabra de Dios. Que realmente conozcan, porque es el problema, hermano, que muchas veces no se conoce lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es necesario conocer? Pues para que sepan cómo vivir en fidelidad a esa palabra. Ese es el principal problema, hermano. Que existe mucha ignorancia, oiga, en el pueblo de Dios acerca de lo que Dios ordena en su palabra. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces compartir con personas, les menciono las festividades ordenadas por Dios. Y la mayoría de ellos nunca las ha escuchado. Oiga, o sea, ignoran que Dios estableció fechas, oiga, para tener citas con su pueblo. Porque eso es lo que son las festividades. Son citas que Dios estableció con su pueblo, para reunirse con su pueblo. Y hermano, es muy triste el darse uno cuenta que su pueblo, en su mayoría, ni siquiera sabe que tiene una cita con su Creador. ¿Sí? Es muy triste, hermano. ¿Pero por qué sucede eso? Porque su pueblo vive en ignorancia. Porque sus maestros también viven en ignorancia. Es más, ni sus propios maestros conocen. Oiga, hace poco mi suegro está aquí en la ciudad, nos está visitando. Él ya tiene 93 años. Oiga, y tiene, ¿qué serán? Yo creo que unos 40 años de ser cristiano. Y platicando con él, pues le compartía precisamente lo de las fiestas. Y él al final dijo: no, pues yo nunca las he escuchado.
Dijo, ahora que regrese a Guatemala, dijo, voy a ir a reclamarle al pastor que porque él nunca me ha enseñado esto. Dije, no, pues no pierda su tiempo, no reclame. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que ni su propio pastor sabe, conoce esto, o sea, él también lo ignora. Oiga, y es que así es, hermano. Los pastores no enseñan esto, ¿por qué? Porque ellos mismos lo ignoran. Ahora, yo con esto no vengo a decirte que yo siempre lo he sabido, que yo siempre lo he conocido. No, hermano, yo también en el pasado vivía en ignorancia. Tampoco conocía nada de esto. Esto que yo conozco es porque el Señor mismo me lo fue enseñando, hermano. En su misericordia, Él mismo me lo fue enseñando, porque resulta que estas cosas de las que estamos hablando, ni en los mismos institutos bíblicos, ni en las universidades teológicas se enseñan. He puesto muchas veces como ejemplo a este pastor, siempre se me olvida su nombre, pero este pastor había sido pastor por más de 30 años. Él había ido a muchos institutos bíblicos, a muchas universidades teológicas aquí en los Estados Unidos, había obtenido muchos posgrados, muchos diplomas. Oiga, Roy Blizzard, así se llama, Roy Blizzard, es un americano. Puedes buscar su testimonio, de hecho, en YouTube, ahí está, ahí habla él de eso. Él dice que pues con todos estos reconocimientos, con todo este estudio y conocimiento que él había obtenido a través de los años, había sido pastor por más de 30 años, pero dice que alguien, un amigo de él, lo invitó a que fuera a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y él dijo, sí me interesó, pero como no tenía el dinero, no fui. Pero como me puso ahí la espinita, ¿verdad? Y le estuve dando vueltas en mi cabeza y sí me interesaba. Y entonces fui al banco y saqué un préstamo y me fui a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero él dice en su testimonio, dice, pero en las primeras 2 semanas me di cuenta que no sabía nada. Y entonces lo que me sorprendió a mí fue precisamente el oír que él decía eso, ¿no? Y eso sucedió exactamente en el mismo tiempo, o sea, que yo escuché su testimonio, sucedió exactamente cuando el Señor a mí me estaba enseñando todas estas cosas, oiga. Y entonces, el escucharlo, oír decir que después de haber tenido tanto conocimiento, tantos diplomas, tantos posgrados, terminar diciendo que se dio cuenta que él no sabía nada. Oiga, aquí no estamos hablando de cualquier persona, hermano, no estamos hablando de una persona preparada, pero decir eso, que se dio cuenta que no sabía nada. ¿Por qué? Es lo que le digo, hermano, que estas cosas no se enseñan en los institutos bíblicos ni en las universidades teológicas, se ignoran. Entonces, cuando mi suegro me dice, voy a ir a reclamarle a mi pastor, ¿por qué no me ha enseñado esto? Ni pierda su tiempo, porque yo le aseguro que él no lo conoce, él lo ignora. Aunque está escrito en nuestras Biblias, hermano, ahí está escrito, ahí está la base. Pero hay muchas personas dentro del cristianismo que han sido cristianos por 30, 40 años, que nunca lo han leído, nunca lo han escuchado. Existen muchas cosas así, hermano, que están escritas en nuestras Biblias, pero que nunca nadie nos lo ha enseñado. Ahora, esto de las festividades está escrito en nuestras Biblias. Está escrito, hermano, pero no se lee. Primera, porque ya sabemos que hemos sido enseñados que para nosotros pues ya no aplica mucho lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Se nos dice, no, tú solamente enfócate en el Nuevo. El Antiguo ya no tiene mucha relevancia para nosotros. Espérate, ¿cómo que ya no? Pues si esas son las escrituras que el mismo Jesús tomó como base para sus enseñanzas. El Antiguo Testamento eran las únicas escrituras que existían en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los primeros apóstoles. ¿Cómo que eso ya no sirve para nada? ¿Se da cuenta cómo el enemigo ha engañado al pueblo de Dios? Sí, así lo tiene bien sometido en ignorancia, hermano. Lo bueno de todo esto es que Dios ha decretado que Él va a sacar a su pueblo de la ignorancia espiritual en la que ha vivido por siglos y siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios ha levantado, hermano, este ministerio. Porque este ministerio
es del Espíritu, mi hermano. Dios mismo lo levantó. Yo ni quería siquiera. No creo que a mí fue una ocurrencia mía, no. No, Dios mismo, hermano. Dios mismo me sacó a mí primero de la ignorancia en la que yo vivía, en la que yo estaba metido. Me reveló su verdad. Y una vez que Él me enseñó, Él me dijo, ya es tiempo de que empieces a compartir con otros todo lo que yo te he estado enseñando por estos últimos años. Oiga, yo no asistí a ninguna universidad teológica, a ningún instituto bíblico tampoco, ¿no? Yo asistí a esa universidad del Espíritu, a la misma que asistió David, oiga, a la misma que asistieron todos los apóstoles. El Espíritu Santo es el que me ha enseñado a mí. Bendito sea su nombre. Entonces, estamos en esta parte final del capítulo 6. Leímos que no es una conversión formal a la religión judía de la época, sino que la gente realmente nazca de nuevo, que realmente la gente entienda de que se trata de fe, de que se trata realmente de ser fiel, porque la palabra fe ya la aprendimos en esta carta a los Gálatas, que es la palabra emuná, que literalmente significa fidelidad. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta las palabras hebreas? Porque resulta que el mismo Jesús fue hebreo, fue judío. El idioma que él hablaba era hebreo, era arameo, no hablaba español, no hablaba inglés, no hablaba francés. Entonces tenemos que transportarnos a ese lugar, en esa época, hermano, y entender que se trata de fe. Entonces es la palabra emuná, que literalmente significa fidelidad, porque recordemos que el Señor en una de las citas del Nuevo Testamento dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿hallará fidelidad en la tierra? ¿Fidelidad a qué? Pues fidelidad a lo que está escrito en su bendita palabra, mi hermano. ¿Se estará creyendo a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, o se estará creyendo ya en otras cosas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios? Estoy hablando de las fiestas, ¿verdad? La mayoría del pueblo creyente está celebrando fiestas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios, que son las mismas fiestas del mundo, ya hemos hablado muchas veces de eso. Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, celebración de cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre. Todas esas son fiestas de origen totalmente pagano. Son fiestas que no están escritas en la palabra de Dios, no fueron ordenadas por Dios. Y las que sí están escritas, las que sí están en la palabra de Dios, su pueblo ni siquiera las conoce. Oiga, esas citas que Dios tiene con su pueblo nunca llega, porque ni siquiera sabe que tiene una cita a tal hora, tal día. Así está el pueblo de Dios, hermano, en su mayoría viviendo en total ignorancia, no conociendo la palabra, no conociendo lo que Dios pide en su palabra. Pero lo bueno de todo esto, hermano, que como mencioné hace rato, Dios ya ha decretado que Él va a sacar a su pueblo de la ignorancia espiritual en la que ha vivido por siglos y siglos. Aleluya. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, pues se me ha ido el tiempo nuevamente, pero ya la próxima semana vamos a terminar con este estudio de la carta a los Gálatas. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Canoga Park. Mire, muchas veces dice uno, no, pues es que está muy lejos, yo vivo aquí en Los Ángeles, hermano, yo voy para allá a Canoga, voy 3 veces a la semana. Oiga, 3 veces a la semana. Y más aparte también voy a Tijuana. De hecho fuimos la semana pasada. El sábado me tardé 5 horas para llegar allá. El domingo me fue poquito mejor. Salí a las 9 de la mañana y llegué a las 4 de la tarde solamente a tomar un baño e irme a la iglesia al servicio. Oiga, entonces también no me venga a decir que, no está muy lejos. No, hermano. Si usted se está sintiendo identificado con la voz de Dios, haga el esfuerzo, mi hermano. El reino de Dios requiere gente esforzada y valiente. Bendito sea el nombre del Señor.
Bueno, 323-595-6357, 323-595-6357, en Tijuana 664-471-0233, 664-471-0233. No me queda más que decirle que lo espero la próxima semana, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por el favor de su atención. Bendiciones. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357, 323-595-6357. Gracias por su sintonía.